hemos traído una ponencia para todos los que nos pueden observar desde las redes, para que podamos compartir un poco el conocimiento básico acerca de las hormonas vegetales. En la ponencia del día de hoy, que va a ser un poco hablar sobre las bases, vamos a hablar un poco acerca de las bases de las hormonas vegetales para poder después comprender algunos usos que puedan tener para la agricultura. En la ponencia vamos a ver primero la diferencia entre hormonas vegetales y reguladores vegetales o reguladores de crecimiento, ¿no? Aparentemente, cuando uno escucha hormonas vegetales y reguladores de crecimiento, cree que es lo mismo, pero ciertamente lo pueden ser, pero técnicamente hay una diferencia. Después vamos a ver lo que son auxinas, giberelinas, citoquininas y ácido oxícico como las principales hormonas que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Hoy nos vamos a centrar principalmente en el tema de concepto, en el tema conceptual, en el tema base, y en posteriores oportunidades vamos a ir tocando un poco más acerca de usos ya más aplicados a la agricultura. Pero primero, pues, para entender esos usos tenemos que saber primero las nociones básicas, ¿no? Muy bien, como primer punto que vamos a tocar, y vamos a ver un poco la diferencia entre las hormonas vegetales y los reguladores de crecimiento, ¿no? ¿Son lo mismo o no son lo mismo? Bueno, vamos a ver en sí cuál es la diferencia en general, ¿no? En primer lugar, una hormona vegetal es un compuesto químico que es producido internamente en la planta, ¿ya? Estas hormonas vegetales, las plantas, de alguna u otra manera en sus órganos, lo sintetiza de manera natural, no es necesario que nosotros le apliquemos, ¿no? De alguna manera, mediante ciertas rutas metabólicas, la planta va constituyendo estos compuestos químicos, ¿ya? Estos compuestos químicos trabajan a muy bajitas concentraciones, cambiando de manera regular los patrones de crecimiento en las plantas, ¿no? Yo pongo un ejemplo. Cuando una planta comienza a emitir un brote, antes de que emite ese brote, comienza a haber emisión de ciertas hormonas que permiten el crecimiento de ese brote, ¿no? Estas hormonas mandan las señales bioquímicas para que la planta pueda producir estos meristemas, pueda haber el crecimiento, la elongación del brote, y así la planta puede ir controlando sus crecimientos, controlando sus fases de desarrollo a través de la emisión de estas hormonas vegetales. Se podría decir que las hormonas vegetales son como el control remoto dentro del crecimiento y desarrollo de las plantas, ¿no? Si la planta quiere emitir frutos o emitir darse el cuaje, emitir la floración, emitir brotes, emitir raíces, las hormonas vegetales son como ese control remoto que la planta dice, ok, hagamos que crezcan las raíces, hagamos que crezcan los brotes, y va emitiendo una u otra hormona vegetal que permite el desencadenamiento de las rutas metabólicas para la producción de los brotes, de los flores, ¿no? del cuaje, crecimiento de fruta, ¿no? O la emisión radicular, ¿no? Esto es lo que son las hormonas vegetales, ¿no? Se podría decir que son, como ya hemos dicho, el control remoto de las plantas para controlar uno u otro crecimiento o desarrollo en la planta. ¿Qué es el regulador de crecimiento? Bueno, técnicamente es lo mismo, ¿no? Es un compuesto que tiene la misma función. Sin embargo, las hormonas son sintetizadas por la planta y los reguladores de crecimiento son ya con mano del hombre, es decir, un compuesto o sintetizado químicamente, ¿no? En un proceso industrial o obtenido por otro medio. ¿Por qué otro medio podemos obtener una hormona? Extractos de plantas, ¿no? O fermentación de bacterias, que hay algunas bacterias que cuando se fermentan emiten ciertas hormonas, ¿no? Entonces, podemos de alguna u otra manera, de manera artificial o de manera exógena a la planta, poder sintetizar ese compuesto químico que la planta emite naturalmente o muy similar a él, para que nosotros podamos aplicarlo para la agricultura, ¿ya? Ahora, como estos reguladores de crecimiento son externos a la planta y se concentran para ser aplicado, se concentran en una, valga la redundancia, para no decir otra vez concentración, se concentra en una proporción mucho más grande, para lo cual cuando se aplica son mucho más potentes que sus análogos naturales. Entonces, si es que de alguna u otra manera la hormona vegetal, pongámonos un ejemplo, ¿no? Emite auxinas y giberelinas para el crecimiento de los brotes, si nosotros aplicamos un regulador de crecimiento con auxinas y giberelinas, ese crecimiento va a ser mucho más potente debido a que estos análogos logran esa potencialidad en la planta, ¿no? Al aplicarse en una mayor concentración. Sin embargo,
Es preciso, es preciso también aclarar que las hormonas vegetales, a veces nos interesamos mucho por cómo funciona una hormona, ¿no? ¿Qué aplico para que a lo mejor pueda uniformizar mi floración, ¿no? ¿O qué aplico para que a lo mejor haya un mayor crecimiento de los frutos? ¿Alguna hormona en particular? Uno puede decir, sí, ok, puedo aplicar de repente gibberelinas para el crecimiento de la fruta, ¿no? Y la fruta te va a crecer mucho más. Sin embargo, también es importante resaltar que las hormonas lo que van a hacer es desencadenar las rutas metabólicas para generar un mayor crecimiento de fruta. Pero eso tiene que ir acompañado también de la correcta fertilización para poder sustentar esa cadena que va a desencadenar, valga la redundancia, la hormona. Entonces, de alguna manera tiene que ir acompañado, esa aplicación de hormona tiene que ir acompañada con nutrición para que la planta pueda soportar toda esa inducción que va a causar la aplicación de un regulador de crecimiento. Entonces, ya sabiendo la diferencia entre hormona vegetal y regulador de crecimiento, pues vamos al siguiente punto. Vamos a hablar ya de las hormonas. Vamos a hablar primero de las auxinas. Las auxinas, vamos a ver bien cuáles son sus funciones a nivel celular y sus funciones a nivel macro. Primero, dentro de las principales moléculas que van a participar dentro del grupo de las auxinas, tenemos los siguientes, ¿no? El ácido indolo acético, ácido indolo butírico y el 2,4-D, ¿no? Algo que me llama bastante, o que llama bastante la atención, es que, por ejemplo, el 2,4-D es una auxina. Sin embargo, algunos que seguramente trabajarán en el tema sanitario o trabajarán también en temas productivos, sabrán que el 2,4-D también es un herbicida, ¿no? Solamente que es un herbicida que tiene auxinas a muy alta concentración, de manera que ya resulta perjudicial para el crecimiento de las plantas, ¿no? Entonces se aplica a muy alta concentración para causar daños, ¿no? Sin embargo, aplicado en la proporción correcta, suele ser más bien un estimulador para las plantas, ¿no? Entonces tenemos aquí las principales moléculas, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de las auxinas a nivel celular? Bueno, principalmente las auxinas promueven los siguientes efectos. Primero, división y elongación celular, ¿no? División celular quiere decir que las células se comienzan a dividir por mitosis, como vemos en la foto, ¿no? Y elongación celular quiere decir que las células, una vez que se separan, tienen que aumentar en volumen. Esa es la elongación celular, es decir, el aumento de volumen de cada una de las células. Sin embargo, las auxinas también se han visto que para que logre ese aumento de tamaño de las células, tiene que causar también una disminución en la presión de la pared celular. Imagínate tú, la célula vegetal tiene una pared celular que suele ser bien rígida, suele ser bien dura a nivel celular. Para que se logre esa elongación celular, las auxinas logran, pues, que se ablande esa pared celular, que se disminuya la presión de la pared celular para que pueda darse esa elongación. Entonces las auxinas van a lograr esa división y elongación celular. Y a eso hay que añadirle también que las auxinas también logran un aumento en el contenido osmótico celular. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las auxinas van a permitir que dentro de las células comience a aumentar el contenido de sales. ¿Para qué? Para que al aumentar el potencial osmótico dentro de la planta, comience entonces a jalar más agua, comience a entrar cada vez más agua para que se dé a esa elongación celular, ¿no? Entonces las auxinas aquí, a nivel celular, logra un efecto combinado, ¿no? Aumenta la cantidad de sales en la célula para que entre más agua, para que pueda crecer la célula. Aparte de eso, ablanda las paredes celulares para que pueda expandirse la célula, que es la elongación celular, y aparte de eso también ayuda a la división celular. Entonces, tiene un efecto múltiple a nivel celular, ¿no? Sin embargo, a nivel macro, también vamos a ver algunos efectos visibles, ¿no? Primero, tenemos que conocer un poco acerca de la fisiología de los brotes, ¿no? Acá tenemos un brote de una planta suculenta, y si nosotros analizamos un brote, podemos darnos cuenta que este brote tiene bastantes yemas, ¿no? Tiene un ápice, acá tiene otro ápice, otra yema, mejor dicho, acá tiene otra yema. Entonces tiene yemas en diferentes
partes del brote. La yema que está en la parte terminal, en la parte más proximal del brote, a esta yema se le llama meristema apical o yema apical, ¿no? Y a las yemas que están justo muy pegadas a las hojas se les llaman yemas axilares o yemas laterales, ¿no? Como nosotros sabemos, por lo general un brote suele tener un crecimiento apical, es decir, un crecimiento dirigido por la yema apical. La yema apical comienza a generar una división celular para que el brote comience a crecer en dirección hacia el ápice. Son las auxinas que se sintetizan en la yema apical para que pueda darse ese crecimiento, valga la redundancia, apical. Entonces, las auxinas que hacen estimulan la dominancia apical. Las auxinas que sintetizan dentro de esta yema van a permitir que el brote crezca cada vez más y más y más. ¿Ya? Lógicamente que si nosotros cortamos a este nivel, se pierde esta dominancia apical y las auxinas van a comenzar ya no a concentrarse en esta yema de acá, sino a concentrarse en las otras yemas laterales para estimular el crecimiento por otras partes de la planta. ¿Ok? Por otras partes de la planta. Lógicamente que por otras yemas ya axilares, ¿no? También las auxinas estimulan la elongación de tallos. Lógicamente que al haber división celular y elongación celular, las auxinas pues ayudan a la elongación de los tallos que están en crecimiento, ¿no? Y también las auxinas ayudan mucho a la producción de raíces adventicias. Seguramente algunos habrán visto que algunos productos enraizantes tienen concentraciones de auxinas porque estas proliferan la producción de raíces adventicias. También hay que resaltar muy bien que las auxinas suelen sintetizarse principalmente en las yemas, ¿ya? Y ya de las yemas suele traslocarse a otras partes de la planta. Muy bien, vamos a ver ahora los efectos que pueden causar las giberelinas. Las giberelinas, entre las principales moléculas, en sí todas son ácidos giberélicos, ¿no? Vemos que las moléculas son muy parecidas. Todos en sí son ácidos giberélicos. Sin embargo, como sabemos, dentro de la química orgánica hay compuestos que tienen la misma fórmula química, pero en diferente orden, ¿no? Tiene un diferente ordenamiento de los átomos, de los elementos, y a esos compuestos que tienen la misma fórmula química, pero diferente ordenamiento, se le llaman isómeros, ¿no? Dentro del ácido giberélico hay bastantes isómeros, ¿no? Tenemos el ácido giberélico 1, el 2, el 3, el 4, ¿no? Tenemos el 5, el 6, el 7, de los cuales los que son más utilizados comercialmente quizás el 3, ¿no? Seguido del 2 y del 1, ¿no? Sin embargo, este suele ser el más comercialmente utilizado, ¿no? ¿Cuáles son los efectos a nivel celular? Bueno, a nivel de las semillas se ve que cuando hay una promoción del crecimiento embrionario, se suele dar una síntesis de giberelinas, ¿no? Y aparte de eso, también las giberelinas apoyan bastante a la elongación celular, al igual que las auxinas. Suele haber ahí un efecto combinado entre ambos. Sin embargo, la giberelina se ve que responde más a los estímulos de la luz, ¿ya? Cuando nosotros vemos un crecimiento de un brote, ¿no? No solamente es efecto de una sola hormona, en realidad es un equilibrio entre varias de estas, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a ver que algunas funciones se pueden repetir. Efectos a nivel macro de las giberelinas, ¿no? Bueno, es muy conocido que si nosotros queremos inducir la germinación de manera rápida, podemos aplicar giberelinas, ¿no? Porque las giberelinas ayudan al desarrollo embrionario de las semillas y por lo tanto inducen la rápida germinación. No solamente una rápida germinación, sino que es muy común ver en campo a veces que podemos sembrar una semilla no inducida y a veces por temas de calidad puede haberse una germinación un poco uniforme, ¿no? Entonces, cuando tenemos a lo mejor algunos problemas de inhibición, de presencia de inhibidores en las semillas, se puede aplicar giberelinas y de alguna u otra manera se induce una germinación uniforme y rápida. Otra cosa que también ayuda a las giberelinas es el alargamiento de entrenudos. Cuando hay entrenudos, se suele decir que en los entrenudos se comienza
a sintetizar las giberelinas para que causen ese alargamiento y elongación de estos entrenodos, ¿no? Además de esto, las giberelinas suelen ayudar bastante al flujo de los carbohidratos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un fruto, ¿no? Un fruto X, este es un fruto de tomate. Se dice que las giberelinas también ayudan a controlar el flujo de carbohidratos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando el fruto está en crecimiento, las semillas que están dentro del fruto suelen emitir giberelinas. Y estas giberelinas lo que suelen hacer es controlar que el flujo de carbohidratos vaya yendo hacia la fruta. Por eso que ustedes se darán cuenta que cuando hay frutos con semilla o sin semilla, los que tienen semilla suelen ser más grandes porque estas semillas producen giberelinas que inducen ese arrastre de carbohidratos hacia el fruto, ¿no? Lo que llamamos efecto sumidero, ¿no? Los frutos, gracias a las semillas que sintetizan giberelinas, generan que la planta transporte sus carbohidratos a la fruta, debido a la producción de giberelinas, ¿no? Algunas personas por usos productivos lo que suelen hacer es aplicar giberelinas, ¿no? Cuando uno quiere el aumento de fruta o algo por el estilo, ¿no? Pero recordemos que esto tiene que ir acompañado también de la correcta nutrición, ¿no? Para acompañar este crecimiento. Muy bien, entonces hemos visto ya auxinas, hemos visto ya giberelinas, ahora vamos a ver la función y las principales moléculas en citoquininas, ¿no? Cuando hablamos de citoquininas, las principales moléculas que vamos a encontrar van a ser la quinetina, la zeatina y las benciladeninas, ¿no? Dentro de la cual quizás la más utilizada es la quinetina, ¿no? Y la zeatina, las dos más utilizadas. Ahora, seguramente también verán en el mercado algunos productos hechos a base de extractos de ascofilum, ¿no? Recordemos que las citoquininas pueden sintetizarse o químicamente, o cualquier hormona puede sintetizarse químicamente, o también puede haber una producción por extractos o por algunos microorganismos, ¿no? En este caso, se ha visto que los extractos de ascofilum, ¿no? Que es un microorganismo, también tiene cierta concentración de citoquininas, ¿no? Que pueden suplir esa función. Por ejemplo, tenemos que los efectos a nivel celular, principalmente la división celular y también la diferenciación celular, ¿ya? Recordemos que cuando se da la división celular, comienza a generarse células, pero después esas células se comienzan a diferenciar para formar diferentes tipos de tejido. Algunas células llegarán a ser parte del parénquima, otras partes de los ácidos vasculares, otras partes del epidermis, otras partes de las flores, otra parte de las raíces, ¿no? Entonces, no solamente se dividen las células, sino que también estas se van diferenciando para formar parte de otros órganos. Las citoquininas promueven su división, al igual que las auxinas, pero adicional a esto, las citoquininas también ayudan a la diferenciación de estas células. Dentro de los efectos a nivel macro, algunos dicen que induce la floración, ¿no? Porque si hablamos de una hormona que ayuda a la diferenciación celular, pues también vemos de que ayuda a la diferenciación floral, ¿no? Ayuda de alguna manera que las yemas logren la diferenciación de manera interna y en vez de ser vegetativas, logren ser reproductivas. Aparte de eso, también se ha visto de que ayuda o estimula el brotamiento axilar, ¿no? Cuando vemos que hay una dominancia apical, ¿no? Y hay yemas axilares que no están siendo activadas, las citoquininas podría eventualmente activarlas también, ¿ya? Y también las citoquininas nos apoyan a la elongación de las raíces. Una cosa que quisiera resaltar aquí en el caso de las citoquininas es que la raíz de las plantas suele ser una fuente donde se sintetiza gran cantidad de citoquininas. Ya la raíz sabemos que es la boca de la planta, ¿no? No solamente sirve de anclaje, sino que también sirve para la absorción de agua y nutrientes, y también es un órgano en el cual se sintetiza gran cantidad de hormonas, entre ellas las citoquininas, que ayudan a las diferentes funciones en la parte aérea de la planta.
Y bueno, vamos a terminar hablando un poco acerca del ácido abscísico. Aquí tenemos las moléculas del ácido abscísico, ¿no? En el caso del ácido abscísico, esta es una molécula, hemos visto hasta el momento grupos de hormonas, ¿no? Hemos visto que, por ejemplo, en las auxinas, es un grupo que tiene diferentes compuestos, perdón, ¿no? Ácido indolbutírico, ácido indolacético, el 2,4-D. Dentro de las gibberelinas hay también otros compuestos, como puede ser ácido gibberélico 1, 2, 3. Dentro de las citoquininas tenemos la quinetina, la zeatina, la benciladenina. Sin embargo, dentro del ácido abscísico, pues la única molécula es el mismo ácido abscísico, ¿no? En la que tiene este compuesto que estamos viendo en la pantalla. Se le conoce al ácido abscísico como la hormona del estrés, ¿no? Como la hormona del estrés. Si bien es cierto, uno puede llegar a creer que todas las hormonas tienen que estimular algo en la planta, pues la planta también necesita ciertas hormonas que inhiban, ¿no? Vamos a poner un ejemplo conciso. En el hemisferio norte, donde las estaciones del año son más marcadas, vemos de que hay un verano increíble que puede llegar hasta 40 grados y vemos que puede haber un invierno crudísimo en el que puede haber hasta nieve. Entonces, imagínense las plantas que crezcan en pleno invierno en el hemisferio norte. No pueden. ¿Por qué no pueden? Porque se mantienen dormantes, se mantienen inhibidas y de alguna u otra manera el ácido abscísico comienza a aumentar en concentración para inhibirlas, para que se mantengan dormantes, porque si es que éstas se activaran por acción de gibberelinas, por acción de citoquininas o de auxinas, la planta crecería en un ambiente hostil donde probablemente moriría. Por ello la dormancia o la inhibición de las funciones metabólicas, en ese caso ayuda a que la planta pueda sobrevivir y también le reduce la sensibilidad ante los factores externos al reducir su metabolismo al mínimo. Por eso, el ácido abscísico ayuda bastante a la sobrevivencia de las plantas en condiciones de estrés. Sin embargo, lógicamente de que eso ayuda bastante a la sobrevivencia de la planta, ¿no? Sin embargo, quizás para temas productivos, el ácido abscísico en realidad comienza a aparecer cuando estamos haciendo algo mal con la planta, ¿no? Vamos a explicarnos bien. Si una planta está creciendo en óptimo desarrollo, pues comienza a aumentar las auxinas, las gibberelinas, las citoquininas, porque va creciendo, va estimulando raíces, va produciendo flor, va produciendo frutos. Pero si hacemos algo que vaya en contra del crecimiento, del correcto crecimiento y desarrollo, nos falta agua, tiene sales, hay estrés por radiación, la planta, para poder sobrevivir ante eso, comienza a generar ácido abscísico, porque es un mecanismo de defensa, y la vamos a comenzar a ver un poco estresada de repente la planta, ¿no? Vamos a comenzar a ver que la planta comienza a lo mejor a amarillarse. ¿Por qué? Porque hay una emisión de esta hormona del estrés. Ya es común que suele haber eso, ¿eh? Entonces, el ácido abscísico actúa como inhibidor. Suele ser como un inhibidor, suele conocerse como la hormona del estrés y suele presentarse cuando no hacemos algo bien en las labores agronómicas. Efectos a nivel macro, bueno, pues mantiene la dormancia en semillas, ¿no? Cuando la semilla no germina, por temas fisiológicos, suele ser principalmente porque hay una dormancia producida por la presencia de inhibidores. Y el principal inhibidor que se suele presentar con fuerza en la semilla suele ser el ácido abscísico. Entonces, si nosotros quisiéramos que la semilla germine, el balance entre ácido abscísico y ácido gibberélico tiene que tender más hacia el ácido gibberélico para que la semilla pueda, pues, germinar y darse el desarrollo del cultivo, ¿no? Cuando hay estrés, ¿no? Cuando hay estrés en la planta, principalmente por falta de agua o de alguna manera estrés por insolación o por calor, la planta de manera natural suele cerrar los estomas, ¿no?
como mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque si no recibe agua o hay bastante radiación, la planta va a comenzar a generar una gran cantidad de evapotranspiración, ¿no? Es decir, pérdida de agua por los estomas. Entonces, cuando la planta siente el estrés, siente ese estrés de falta de agua, de que se evapora muy rápido el agua que hay en los tejidos, como mecanismo de defensa, se estresa, emite ácido oxísico y ese ácido oxísico genera los mecanismos de sobrevivencia de la planta. Y lo que hace es cerrar los estomas, ¿no? Regula la transpiración celular. Lo que hace es cerrar estomas para evitar que la planta pueda perder más agua y pues evitar una muerte muy rápida y violenta. Es un mecanismo de defensa, ¿no? Otro mecanismo de defensa de las plantas. Acá vemos bueno, esto no lo vamos a ver en nuestro hemisferio, esto lo vamos a ver en el hemisferio norte, en la que las hojas comienzan a ponerse amarillas en el otoño, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Porque la planta comienza a detectar en el otoño que las temperaturas brevemente van descendiendo. Ese descenso de las temperaturas va avisándole a la planta que va a venirse un invierno. Entonces la planta, ante ese estímulo, comienza a generar ácido oxísico para inducir la senescencia de sus hojas. ¿Qué quiere decir senescencia? Quiere decir abscisión, muerte de las hojas. ¿Para qué? Para entrar en un estado de reposo que le permita sobrevivir ante esas condiciones adversas que se van a venir en el crudo invierno. Entonces también vamos a poner un ejemplo, ¿no? El palto, que es una planta que se estresa bastante, ¿no? El palto también, cuando las hojas van cayendo, es porque en las hojas se va acumulando esa proporción de ácido abscísico que genera la caída de las hojas. Y bueno, lo que aparece ahí como último efecto es de que induce la floración. Esto no es con fines productivos. No es con fines productivos. Me explico. Cuando una planta está en condición de estrés, cuando una planta está en condiciones no favorables para su desarrollo, de falta agua y todo eso, la planta como mecanismo de defensa lo que quiere es completar su ciclo de vida lo más pronto posible. Vamos a poner el ejemplo del maíz. El maíz tiene una etapa de germinación, crecimiento vegetativo lento, crecimiento vegetativo rápido, floración, ¿no? Y producción de mazorca. Si nosotros tenemos un maíz que ya está en crecimiento vegetativo y no lo regamos, la planta va a sentir estrés porque le falta el agua, va a sentir estrés porque no logra jalar nutrientes porque no hay agua para absorber. Entonces, la planta siente que se va a morir y como mecanismo de defensa o como mecanismo de sobrevivencia quiere dejar descendencia para la próxima campaña. Entonces, de manera natural, la planta se va a estresar, produce ácido oxísico, va a querer completar su ciclo de vida a como dé lugar y comienza a inducir la floración de manera muy temprana. Ante el estrés, la planta también genera flores. Entonces, el maíz, si es que no llega a un buen tamaño de planta y nosotros le dejamos sin agua, pues el maíz se va a morir, pero va a producir su inflorescencia antes de morir porque va a buscar completar su ciclo de vida a como dé lugar. Entonces, lógicamente que la aplicación de ácido abscísico trae otros perjuicios, ¿no? Como el tema del estrés, ¿no? El tema de la cierre de estomas, ¿no? Pero también se ha visto que induce floración y algunas personas para ciertos cultivos han visto ciertos usos que han logrado ver durante la investigación de esta hormona, ¿no? Sin embargo, son temas que de repente podemos tocar más a fondo cuando veamos aplicaciones de las hormonas para otros campos de la agricultura. Entonces, hemos visto, para dar una breve síntesis de todo lo que hemos conversado el día de hoy, hemos visto auxinas, ¿no? Que son promotor, ¿no? Auxinas, citoquininas y gibberelinas son promotores, ¿no? El ácido abscísico principalmente es un inhibidor, ¿no? Hemos visto promotores, como las auxinas, que promueven división y elongación celular, promueven la dominancia apical, elongación de tallos, producción de raíces, ¿no? Las gibberelinas, que promueven la germinación, promueven el crecimiento de órganos como frutos, ¿no? Las citoquininas, que promueven la diferenciación floral, que promueven la elongación de las raíces, y hay también inhibidores como que también hacen el equilibrio entre promotores y
inhibidores. Tengo que recalcar que estas hormonas siempre están presentes en la planta, siempre están, ¿no? Por más de que la planta genere un crecimiento óptimo, no quiere decir que no haya ácido abscísico, sí lo hay, pero lo hay en un balance en la que los promotores son mucho mayor concentrados que los inhibidores. ¿Ok? Muy bien, antes de terminar con la ponencia del día de hoy y ya pasar a las preguntas, como les comenté, era una ponencia principalmente para ver algunos conceptos que vamos a ir viendo algunas aplicaciones para la agricultura. Buenas noches. Hay una pregunta de Lucía Julca. Nos pregunta, ¿las hormonas vegetales cómo influyen en el fotoperiodo de las plantas, planta de días largos o planta de días cortos? Gracias, Lucía. Hay que precisar algo, ¿ya? Hay un orden en las cosas, hay un orden en los procesos, ¿no? ¿Cuál es el orden para que una planta floree o una planta haga un brote o una planta haga lo que sea? ¿Cuál es el correcto orden de las cosas? Primero la planta recibe un estímulo, ¿ya? Primero la planta recibe un estímulo. ¿Cuál es ese estímulo? Buenas condiciones. Por ejemplo, ¿no? Si la planta recibe calor, si la planta recibe agua, es el estímulo para que se comiencen a producir las hormonas, ¿no? Entonces, primero la planta recibe un estímulo. Ante ese estímulo, la planta genera las hormonas. Y las hormonas van a generar, van a desencadenar la floración, el crecimiento vegetativo, el crecimiento de las raíces, ¿no? Entonces, hablando, por ejemplo, de las plantas fotoperiódicas, ¿no? No es que, ok, la luz se puede decir que induce la floración, ok, pero el correcto orden es que la luz llega a la planta ante ello genera las hormonas necesarias para que esas hormonas causen las rutas metabólicas que ocasionen la floración, ¿no? Entonces hay plantas que lógicamente para lograr ese cambio hormonal pues son de días cortos, de días largos, ¿no? Y logran diferentes respuestas en diferentes plantas, ¿no? Entonces, pero en sí, primero es el estímulo, después de la producción hormonal y después es la respuesta de la planta en la respuesta visible, morfológicamente hablando, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? Sí, muchas gracias, Kevin. Me parece que ya no hay más preguntas en el chat del Facebook. Perfecto, muy bien. Entonces, gracias a todos los que nos han estado acompañando, los que nos han estado viendo. Les pedimos que estén atentos a las redes sociales si es que les gusta bastante temas agronómicos como fisiología, entomología, fisiología, fitopatología, suelos, entre otros temas agronómicos. Vamos a estar constantemente subiendo algunos webinars, así que los invitamos a que nos puedan seguir. Y si no hay nada más por agregar, pues damos por concluido el encuentro del día de hoy. Que tengan todos muy buenas noches.